Bueno, tenemos también otra serie de enzimas. Vamos a hacer una pausa para ver si tienen comentarios. A ver, aquí hay un comentario. Dice Edgar. Yo he leído que para macerar trigo es de manera escalonada, qué temperaturas deben ser y qué enzimas trabajan en cada escalón en la temperatura. Ok, Edgar, esta parte es muy importante. Tenemos una clase de cervezas de trigo, de las familias de trigo, y te recomiendo que la veas. Está en la plataforma en Tribu Cervecera. Y también, bueno, para completar este tema, tenemos pues, una masterclass dentro del curso de cerveza profesional. Tenemos una masterclass de maceración. Y yo creo que ahí se pueden contestar a profundidad tus preguntas. Sin embargo, tenemos también una clase interesante que se llama Brew Like a Monk con Stan Hieronymus, autor del libro del mismo nombre, donde explica un poquito cuáles son los métodos que siguen los monjes para darles esos perfiles afilados, digamos, y que la cerveza tengan estos finales secos. Y yo creo que ahí puedes comprender, pero te voy a explicar. Cuando hablas de cervezas de trigo hay una gran variedad, es una familia. Entonces tenemos las American Wheat, que es una familia muy amplia, y tenemos, por ejemplo, otras cervezas como las Wheat Beer, o incluso podríamos tener estilos como las Berliner Weiss, por ejemplo. Pero cuando me imagino que cuando estás diciendo trigo y cuando a lo que leíste se han de referir a las Hefeweizen, este tipo de cervezas del sur de Alemania, de la parte de Baviera, en las que se utiliza una levadura especial y esta levadura produce fenoles que te van a dar un sabor como a clavo de olor, un sabor y aroma como especiado, y por otro lado producen cierta cantidad de ésteres, en especial producen un éster que se llama acetato diisoamilo, que te da un sabor como a plátano, un tanto como a chicle de uva, y que es típico que es, digamos, el sello distintivo de las cervezas Weizen. Entonces, sí, efectivamente, cuando haces una cerveza Weizen, puedes seguir diferentes enfoques para promover, pues para darle más protagonismo a estas enzimas y que tener el perfil que quieres de la cerveza. Eh, para empezar, puedes hacer un descanso proteico y puedes hacer un descanso ácido. Ok, cuando hacemos la maceración, la palabra descanso se refiere a mantenerte en una temperatura. Eso es un descanso. Un descanso a 67 grados, bueno, que es a la temperatura que maceramos, es que ahí te vas a mantener a 67. Pero puedes decir, bueno, voy a empezar a macerar a 62 grados y luego voy a elevar la temperatura a 65 y ahí voy a hacer un descanso durante 15 minutos y luego la voy a llevar a 70 y ahí voy a hacer un descanso durante otros 15 minutos. Entonces, descanso significa la temperatura a la cual te vas a mantener durante un determinado lapso de tiempo. Ahora, ¿qué sucede con las Weizen? En las Weizen se suelen hacer descansos ácidos y se suelen hacer descansos proteicos. Se hace un descanso proteico no siempre, o sea, esto no es que así deba de ser. Tú puedes hacer una Weizen y una muy buena Weizen macerando a 67 grados centígrados, pero todo depende del perfil que quieras buscar y lograr. Y también pasa esto en algunas cervezas que no son de trigo, por ejemplo, en cervezas belgas. Por eso te refería yo a la clase de Brew Like a Monk, que si bien no habla propiamente de cervezas de trigo, habla de las cervezas belgas. De hecho, Stan Hieronymus también es autor de un libro que se llama Cocinando con Trigo, y bueno, recientemente hablé con él y le dije que nos diera una masterclass sobre el tema y bueno, nos la va a dar, estamos por agendarla, entonces así que espérenla próximamente en Tribu Cervecera, nuevamente Stan Hieronymus, pero ahora con Brewing with Wheat, ¿no? Cocinando con trigo. Pero bueno, el trigo es un material muy proteico, o sea, tiene gran cantidad de proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y tienden a juntarse, a aglutinarse. Cuando se aglutinan, pues forman conglomerados de moléculas proteicas o de proteínas muy grandes y suelen afectar las características visuales de apariencia, las características de apariencia de la cerveza. Básicamente bloquean la luz y la cerveza se vuelve turbia. Entonces, en una cerveza Weizen es de hecho una característica que la cerveza sea turbia. Es turbia por la levadura, pero también porque tiene gran cantidad de proteínas. Y además, estas proteínas le dan mucha sensación de cuerpo a la cerveza. Sin embargo,
como tú sabes, la mayoría de la gente en el mundo comercial toma cervezas ligeras y cervezas lagers. Sin embargo, las Weizen pues tienen un perfil que no es ligero, que son cervezas de mucho cuerpo, pero tienen un sabor muy interesante. Entonces sucede ser que hace varios años a la gente pues le gustan las cervezas, el sabor de las cervezas Weizen en Alemania, por ejemplo, pero no les gusta que sean tan corpulentas, que tengan tanto cuerpo, tanta textura, tanta viscosidad, y quieren cervezas más fáciles de beber y refrescantes. Entonces, los que empezaron a hacer los cerveceros alemanes fue hacer una cerveza Weizen, pero con un perfil ligero y refrescante. ¿Cómo lo haces? Pues haciendo un descanso proteico. Entonces, te descansas en las proteasas, en la temperatura a la que trabajan las proteasas, y entonces las proteasas van a degradar las proteínas, y entonces esto va a hacer que acabes con una cerveza más clara, ¿ok? Menos nebulosa, más clara, pero también más ligera, menos viscosa. Entonces, por eso es que en algunas Weizen, si tú así lo decides, puedes hacer un descanso proteico y hacer que tu cerveza sea más fácil de beber y más refrescante. Le das esa característica que en inglés le dicen drinkability, o sea, como más bebible, pero se oye diferente, ¿no? Me gusta más cómo se oye en inglés, pero la haces como más bebible, más fácil de beber, más ligera, más refrescante, que se pueden consumir más haciendo simplemente un descanso proteico. Ahora, cuando haces el descanso ácido, que de hecho es provocado también cerca de las mismas temperaturas, lo haces para promover el que se produzca ácido ferúlico, ¿sí? El ácido ferúlico, pues se va a producir en la Weizen, y esto lo vas a hacer porque el ácido ferúlico es un precursor de los fenoles que te van a dar esa sensación a clavo de olor. Entonces, precisamente por eso es que se hace, ¿no? Aparte que, bueno, vas a degradar también el cuerpo de la cerveza. Entonces, es básicamente la razón por la cual se hace estos descansos de ácido ferúlico, para que te dé como, pues que sirva como para promover estos aromas y sabores como especiados, como a clavo de olor, y bueno, pues para hacerla más ligera, ya que el ácido ferúlico es un precursor del 4-BG o 4-BG o 4-vinil guayacol, que es precisamente este fenol que te da esa sensación o esa característica como de clavo de olor, como especiado, que es típico de las Weizen. Entonces, básicamente es para promover la aparición de 4-BG o de 4-vinil guayacol, porque, pues, digo, es un producto, es un precursor el ácido ferúlico. Entonces, bueno, básicamente, espero haberte contestado. Hey, ¿no eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclasses con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.